Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Hoy tenemos un capítulo sumamente interesante, sé que les va a gustar porque vamos a hablar de esos alimentos que hacen que subamos de peso. No nos damos cuenta porque lo comemos diariamente o varias veces a la semana y son los responsables de esas libritas de más que tenemos. Así que bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Carlos Andrés Zapata. Él es médico internista de Colombia, conferencista internacional y docente. Así que le damos la bienvenida al doctor Zapata. Gracias, doctor. Adriana, no, gracias a ti por abrirme las puertas de tu comunidad, porque todo lugar donde hayan oídos para escuchar este mensaje basado en la ciencia y en la experiencia clínica, ahí estaremos. La mayoría de veces son las aulas de universidades, pero también hemos estado recorriendo mercados con la gente, con la población, que es en últimas el target más importante que personalmente tengo y que considero que hoy en día los médicos que apuntamos a la prevención primaria, como se llama esto, es el que debemos tener. Claro que sí. Bueno, justamente quería comenzar preguntándole, yo escucho su podcast y vi que en uno de ellos usted dice que la obesidad no es una enfermedad, pero si nosotros buscamos en Google, en los libros, dicen que la obesidad sí es una enfermedad. ¿Por qué usted dice que no lo es? Bueno, es un concepto que es, gracias por preguntarlo, porque hay que aclararlo, porque en un punto se convierte en una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Toda la primera parte del desarrollo de la obesidad, y aquí hay que aclarar primero, obesidad no significa que yo a ojo me vea ancho y me vea con sobrepeso. Obesidad significa que yo esté cargando más grasa en mi cuerpo de la que debería cargar, aunque me vea delgado. ¿Okay? Entonces, Okay. cuando mi cuerpo empieza a acumular un exceso de grasa, eso no es una enfermedad, es una respuesta normal, es un equipamiento con el que viene mi cuerpo para sobrevivir en la selva, donde la comida era muy poca y había que moverse mucho, o sea, había que gastar mucha gasolina con poca consecución de gasolina. Entonces, el poquito que conseguíamos a veces, nos volvimos expertos durante miles y miles de años para que ese poquito que conseguíamos lo pudiéramos guardar en forma de reserva para esos momentos de hambruna. Esa forma en que mi cuerpo reserva energía es formando tejido de grasa. Por eso, esos primeros años de la formación y acumulación de tejido de grasa, como tal, son una respuesta fisiológica, es decir, esperable de tu cuerpo ante la llegada y entrada y entrada y entrada de alimentos y tú no los estás gastando, pero el cuerpo no sabe que tú no los estás gastando, el cuerpo está ubicado allá en la selva, nuestro cuerpo sigue ubicado allá en esa época de antaño, entonces él sigue guardando. Ya llega un momento donde es tal el acúmulo de grasa, Adriana, que ya no se puede considerar una respuesta normal de mi cuerpo, sino que ya esa grasa empieza a inflamarse. Esa grasa comienza a transformar sus células, comienzan a producir una cantidad de líquidos, de hormonas que inflaman el resto de mis órganos por dentro. Ahí pasamos de ser la obesidad pasó de ser una respuesta fisiológica de reserva, de estar guardando, de no sé qué, a convertirse en una enfermedad porque ya Okay. pasó a ser un mediador de otros daños en otros órganos. Entonces, ese es el concepto realmente la obesidad cuando pasa a estos puntos, cuando es que consideramos que la obesidad empezó a pasar a estos puntos de dañar otros órganos, cuando empieza a aparecerte la hipertensión asociada a la obesidad, cuando empieza a aparecerte el hígado graso, el riñón graso, cuando empieza a aparecerte, por ejemplo, los colesteroles altos en la sangre, cuando empieza a aparecerte, por ejemplo, el problema de la prediabetes, diabetes, ahí, como todos estos se derivaron de ese acúmulo de grasa, ahí consideramos que definitivamente se convirtió en una enfermedad, hay que tratarla como tal, el concepto como tal hay que tenerlo como enfermedad y por eso es que ahí en ese punto es que lo encuentras en cuando buscan por Google y por otros buscadores este tipo de conceptos, Adriana. Usted nos estaba hablando al comienzo de que es prueba científica. Háblenos de esa lista de alimentos que no tenemos idea que nos están haciendo engordar. Es muy interesante ese tema porque lo primero que tengo que hacer para hablarles de esto es darles un poco de contexto, ¿no? La teoría por la cual comprendíamos que el cuerpo iba acumulando y acumulando grasa era la teoría de las calorías. Eso era una Exacto. matemática simple, que si comías muchas calorías y no las gastabas con el movimiento durante el día, pues las que se te quedaron sobrando se te iban a formar en grasa y por ende
pasaba lo mismo, al contrario. Si comías menos calorías de las que gastabas, entonces ibas a adelgazar. Eso fue una teoría interesante que nos abrió muchos horizontes en la investigación, en el tratamiento, pero que en los últimos 10, 15 años nos hemos dado cuenta que esto no es para nada verdad. Hay un estudio muy interesante que se hizo por allá por los años 90, de hecho fue hecho en una cárcel donde se quería inducir una obesidad inducida a propósito. Ok, Entonces, wow. a todas las personas que estaban ahí, que fueron más de cientos de personas, pues estoy hablando, a todas les dieron un exceso de calorías muy por encima de lo que se gastaban normalmente todos los días. ¿Qué se esperaba entonces que sucediera con los meses? Que todos fueran engordando, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué se vio? No todos engordaron igual. Unos solo aumentaron un poquito de peso, aunque comían el mismo exceso de calorías. Otros aumentaron mucho más. Entonces ahí nos dimos cuenta de que hay una susceptibilidad genética a las calorías y que las calorías no explican todo. Ahí se nos empezó a convertir esto como, venga, la cosa no tiene que ver solo con cuántas calorías como y cuántas quemo, sino que también hay una cuestión de susceptibilidad genética. Ahí empezamos como a preguntarnos, esto va un poco más allá de las calorías. Luego entonces decidimos poner a prueba en estudios clínicos la misma cantidad de calorías, pero provenientes de diferentes alimentos. Me explico. Se han hecho estudios donde yo te doy, por decir algo, 1000 calorías que vienen de las fresas y la zanahoria y 1000 calorías que vienen de la Coca-Cola y una hamburguesa. Si la teoría de que nos engordamos porque comemos exceso de calorías, independiente de donde vengan, fuera verdad, te engordarías igual comiendo Igual, el claro. exceso de calorías de acá de este grupo de la zanahoria y de las fresas que de este otro de las hamburguesas, porque a la final son la misma cantidad de calorías. Pues resulta que no, Adrián. Nos dimos cuenta que las calorías, dependiendo de la fuente del alimento donde vienen, no solo te aportan calorías cuando entran al cuerpo, sino que también estimulan otros órganos y otros sistemas, como por ejemplo estimulan otro tipo de defensas, otro tipo de hormonas, dependiendo de dónde vienen las calorías, siendo la misma caloría. ¿Me hago entender? Entonces ahí nos Sí, sí, empezamos a dar sí. cuenta que la cuestión no era una suma y resta sencilla de calorías, sino que teníamos que empezar a tener en cuenta otros componentes que nos hacen subir de peso más fácil o menos, y sobre todo que depende de dónde viene la caloría es que tiene el poder de engordarme o no. Luego de todo esto, empezamos también a hacer otro tipo de estudios para ir dándole más contexto a esto. Si me comía el exceso de calorías todas comidas en la mañana, y me comía el mismo exceso de calorías en la tarde o en la noche, pues a la final eran las mismas calorías, yo debería engordar igual. Claro. Pues no, siendo el mismo número de calorías, no me engordó igual, mucho menos me engordaron cuando me las comía por la mañana que cuando me las comía por la tarde-noche, por ejemplo. Ahí estoy introduciendo un tercer componente que desvirtúa que todo tiene que ver solo con el número de calorías. Aquí ya metí la cronobiología, que es lo que llamamos la crononutrición, el momento del día en el que tú te alimentas. Entonces, fíjate cómo todas estas cosas tienen juego en este estado fisiopatológico, en esta enfermedad, que es empezar a acumular y acumular, acumular grasa. Entonces, desde ese punto de vista, y ya habiendo explicado esto, empezamos a ver estudios de poblacionales muy grandes con 100 miles de personas, y resulta que la tendencia de todos nosotros, y esto creo que no sé si te ha pasado a ti, pero estoy seguro que le ha pasado a muchas personas que nos estén escuchando hoy, y es que a pesar de que comen lo mismo, tienen la misma dinámica, tienen sus mismos hábitos, pasaron los 30 años y a los 35 están pesando 1.5, 2 kilos más que a los 30 y no han modificado nada. Pasan los 40 y estás pesando 3, 5 kilos más que cuando tenías 30 y tú antes ahora haces un poquito más de ejercicio, hombre, antes te cuidas más. ¿Qué es Y lo uno que le está echa la culpa a sucediendo? la edad. Exacto. Y hasta un puntito hay algo cierto en que el metabolismo va adquiriendo unas vainas distintas cuando va avanzando la edad, pero entonces nos llamaba mucho la atención esto, entonces estas investigaciones siguieron a poblaciones de 100 miles de personas durante muchos años y trataron de evaluar las mismas calorías, pero viniendo de diferentes alimentos, cómo te hacían aumentar de peso o te hacían bajar de peso, siendo las mismas calorías con el paso de los años. Entonces nos dimos ahí cuenta que hay unos grupos de alimentos que aunque traigan poquitas calorías o las mismas calorías que otros, se asocian con irte haciendo aumentar cada 4 años 1 kilo, 1,5 kilos, y otros por el contrario, siendo las mismas calorías, te llevan a mejorar, a disminuir 0.8, 1 kilo cada 4 años.
o por lo menos se asocian a que no vayas aumentando constantemente. El grupo de alimentos que estuvo en este lado, siendo las mismas calorías, fueron las frutas, siempre comidas, mordidas, no en jugos, ni en batidos, ni Ok. estas vainas. Fueron las verduras, ojo con este, fueron los frutos secos, nueces, pistachos, marañonas, almendras, macadamia, todos estos que englobamos en el grupo de nuts, como lo llamamos a veces en inglés, ¿cierto? Sí. También estuvo allí el grupo de, este es muy interesante, los cereales integrales. Los cereales integrales son una familia muy grande de alimentos dentro de la que englobamos, por ejemplo, el arroz integral, la pasta integral, la quinoa, el amaranto, eh, el centeno, el trigo 100% integral. Todos estos son cereales integrales, que yo no me los estoy comiendo refinados, que es cuando ya viene blanco, amarillo, que viene transformado en una harina. No, cuando digo integral es en su forma original. Estos estuvieron asociados siendo las mismas calorías. Esto sé que rompe con muchos mitos que todos teníamos, que aprendimos culturalmente, que no, yo no como arroz, porque calificábamos, cometíamos un error muy grande y creo que esto vamos a hablar al final, y es calificar los alimentos en buenos o malos, es en si traen proteína o si traen carbohidratos. Eso está mandado a Sí. recoger, de eso vamos a hablar más adelante. Pero entonces esto rompe mucho ese mito. ¿Cuáles fueron los alimentos entonces que se asociaron a un aumento progresivo de peso con el pasar de los años? Que estando ahí todos los días, vuelvo y repito, y perdón por ser tan insistente, pero es que No, sé que muchos tranquilo. tienen esta idea de Ese las chip metido. calorías, sí, fueron el huevo, el queso, las carnes, Ay, Dios mío. obviamente todos los vegetales que convertiste en harinas y formaste otros productos, como por ejemplo panes con harinas refinadas, que son los que conseguimos normalmente, el croissant, toda esta bollería, ¿cierto? Las mantequillas, cosas que a nosotros nos han enseñado que en teoría son buenas porque son proteína. Vuelvo y digo, de esto vamos a hablar más adelante porque los alimentos no se califican en buenos o malos, en si traen o no carbohidratos o si traen o no proteína. Pero entonces esto, claro, nos llamó muchísimo la atención. Ahí para finalizar este concepto, ¿qué es entonces lo que sí tenían estos alimentos que se asociaban con bajar de peso, con la presencia de ellos todos los días durante años versus estos otros? Estos de acá, de la mejora del peso, un componente esencial, la fibra. Estos alimentos, las frutas, las verduras, los cereales integrales, ojo, las legumbres, o sea, los frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos, que en nuestra cultura Y andina los son tenemos. tan comunes, ¿cierto? Tienen demasiada fibra y la fibra es un componente que hace muchos años pensábamos que era solamente para las personas con constipación o estreñidos. Hoy en día Ujú. sabemos que es un componente esencial para la comunicación del eje intestino cerebral y todos los sistemas hormonales y que tienen que ver con el intestino y asimismo con la regulación del peso de mi cuerpo. Adriana, entonces esto fue maravilloso porque ya se han desprendido una cantidad de investigaciones que nos han mostrado, oigan, esto es importante. Aparte de eso, estos alimentos, aparte de la fibra, traen otros componentes naturales dentro de ellos que se llaman los polifenoles, que son muchos componentes que no aportan calorías, pero que desinflaman el cuerpo por dentro. Entonces, cuando tú comes todos los días, en su gran mayoría, este tipo de alimentos, estás comiendo, estás ingiriendo componentes que te desinflaman. Y la inflamación es una de las cosas que más nos va llevando Mm. a la obesidad, al aumento de peso. ¿Son entonces malos los alimentos de este otro lado de acá? No, yo no he hablado de alimentos buenos o malos, pero te estoy hablando de que centrar toda tu alimentación, y es que eso nos pasa hoy en día culturalmente, lo primero que tú piensas en un plato, el marketing y el medio nos llevó a pensar en que tiene que ser la proteína, y a nosotros nos enseñaron que supuestamente todo lo que viene de animales es proteína pura, cosa que no es verdad. No solamente traen mucha grasa, o sea, colesterol en su forma natural, así te los comieras crudos, sino que carecen, adolecen por completo de fibra, de polifenoles. Mm. Entonces, claro, ahí es donde tenemos la hipótesis que mejor explica todo este tipo de sucesos. Espero que realmente esto, pues, no, vuelvo y les digo, esto no es que yo esté diciendo que estos alimentos de acá son mejores que estos. No, recuerden que en medicina y en nutrición evaluamos es qué alimento comparado con cuál y con qué fin. En este caso estábamos hablando del de evitar la ganancia progresiva de peso con los años. Exactamente. Y ahora las carnes, porque yo tengo que confesar, yo como mucha carne roja.
Y ahora que usted está hablando de esto de las libras, de los kilos que uno puede aumentar progresivamente con los años, a mí me está pasando eso. Yo creo que ese es mi problema. Yo como carnes rojas prácticamente todos los días. Es que son muy ricas, Adriana. O sea, culturalmente, hablemos desde nuestra cultura. Hombre, yo cómo les voy a negar que todo con carnes queda rico, todo con queso queda rico, todo con pollo queda riquísimo. Pero más allá de decir que es un alimento malo porque pienso que no lo es, quien ha hecho que se convierta en una agresión para nuestras vidas hemos sido nosotros mismos por la frecuencia, la cantidad con la que lo hacemos. Y esto francamente ha convertido estos alimentos en la fuente número uno de colesterol para nuestra sangre, en la fuente número uno de sal, sodio para nuestra dieta también. Y ustedes saben que el exceso de sal y sodio, el exceso de sal y sodio, al cual es muy fácil llegar, Ujú. ¿sí? Aumenta la presión arterial, va en detrimento de los riñones, aumenta la incidencia de cáncer. Entonces, nosotros pasamos de una era de proteína lovers, donde empezamos a querer mucho la proteína, a volvernos proteinaólicos. Me gusta mucho ese término porque nos volvimos totalmente adictos. Lo primero que tú piensas cuando te dicen que armes un plato de comida es que la proteína, y para ti el sinónimo de proteína es animal. Podemos pasar días sin comer animales divinamente. Es más, hoy en día cada vez más las guías mundiales científicas nos están diciendo: pase días sin comer animales, no tiene ningún problema, no se va a desnutrir, no le va a quedar faltando proteína, porque como vamos a hablar más adelante, la proteína es una molécula, no un alimento. Dentro de los animales viene proteína, sí, claro, pero también dentro de muchas plantas encontramos también muchas de esa molécula de proteína, que es lo que vamos de pronto a hablar más adelante. Ahora, hablando de alimentos, hemos escuchado un sinfín de dietas, la dieta vegana, la Atkins, la mediterránea, la de bajos carbohidratos, en fin. Si usted tuviese que decir a una persona, quiero rebajar, bajar de peso, ¿qué es lo ideal? Como, por ejemplo, sería un menú. ¿Qué debería comer? Es muy complicado porque la obesidad no es igual en todos, ¿cierto? Cada Claro. paciente tiene un subtipo de obesidad. Por ejemplo, esa obesidad que ya te produce diabetes o esa obesidad que ya te produce hígado graso es muy distinta a esa obesidad que todavía no te tiene con ninguna de estas enfermedades. Que son las dos cosas grandes que siempre en mis conferencias muestro a través de la ciencia. Hay dos componentes fundamentales que tiene que tener tú, tres componentes fundamentales que tiene que tener tu plan dietario para Ok. llevarte a una mejora del peso exitosa. ¿Por qué no hablamos hoy en día de pérdida de peso? Porque yo puedo perder peso con muchas cosas, Adriana, pero una pérdida de peso no saludable. Me explico. Importante. Si yo me centro solo en perder peso, pues yo siempre digo que, por ejemplo, la dieta de las Kardashian es perfecta. Tomate y agua, 10 días, vas a perder 8 kilos, ¿cierto? Claro, 8 kilos. inmediatamente. Entonces, desde ese punto de vista es muy efectiva para perder peso, pero esa no es una pérdida de peso que te lleve a tener más vida. Por eso, para nosotros no es válida. No es válida. Entonces, la pérdida de peso, que como lo llamamos hoy, mejor lo englobamos en una mejora de tu peso, mejora de tu antropometría corporal, es aquella que además mejora parámetros de sobrevida, que te va a hacer vivir más años, no solamente caber en un cajón más pequeño. Entonces, desde ese punto de vista, son tres elementos los que tiene que tener un plan dietario. El primero de ellos es que a largo plazo te lleve a un déficit calórico. Es decir, que a largo plazo a mi cuerpo, a mi sangre, entren menos calorías de las que yo estoy quemando, ¿sí? Eso no es sinónimo de comer porciones pequeñas, porque hay alimentos que en porciones grandes traen muy pequeñas cantidades de calorías, como son aquellos que son los llenos de fibra. Mm, Recuerda el estudio anterior que te mencionaba. sí. Mientras que los que son llenos de grasa, o sea, colesterol y carentes de fibra, en porciones muy pequeñas, traen muchas calorías, como son las carnes, los huevos, las mantequillas, los quesos. Entonces, si tú, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se somete a dietas restrictivas que con poquitas calorías, pero lo hacen a partir de alimentos como los que vienen llenos de grasa sin fibra, entonces solo pueden comer porciones pequeñas. Para hacerte un ejemplo, 100 calorías de queso es una rebanadita de queso de 50 gramos, 40 gramos. Eso es muy pequeño, eso no te llena. Mientras que 100 calorías de fresas es un tarro así de grande lleno de fresas. Eso te va a dejar repleto, ¿sí? Te va Claro. a ejercer un efecto mecánico. Entonces, mira que mantener a largo tiempo un déficit calórico no se trata de comer muy poquito, sino de escoger alimentos muy bien escogidos. El segundo punto es que los alimentos que estén presentes deben ser antiinflamatorios.
La inflamación es uno de los elementos más cruciales que explica por qué las personas van ganando peso con el tiempo o hacen las dietas restrictivas clásicas a punta de alimentos inflamatorios, como son los que vienen llenos de grasa. Entonces pierden peso 4 semanas, no aguantan más y después hacen rebote. ¡Pum! Y son un Suben. yo-yo. Entonces, tus alimentos para que mantengas una mejora del peso a largo plazo, para que evites las reganancias, deben ser antiinflamatorios. ¿Cuáles son los mejores? Ya los venía diciendo, los que están llenos de polifenoles y fibra, que son los que estaban en este grupo de ese estudio tan grande, que de hecho ese estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine, una de las revistas científicas más importantes para nosotros los médicos, de las que más credibilidad tiene. Y el tercer componente importante que tiene que tener tu alimentación es sostenible en el tiempo, sostenible con el ecosistema y sobre todo que te genere una relación de amistad con los alimentos. Es decir, tú no puedes sobrevivir en un programa nutricional en el que tú consideras que esa maldita comida no te gusta y que estás ahí por obligación, por un régimen. No puedes. Y aquí, por eso el tratamiento de la obesidad o el sobrepeso es multidisciplinario. No solo yo como médico estoy, está mi psiquiatra, está psicólogo, está nutricionista, está deportólogo, está fisioterapeuta, porque es que esto es una dimensión también psicoemocional. O sea, es la relación Claro. que tenemos con los alimentos, qué significan los alimentos para ti. Entonces, desde ese punto de vista, si me haces englobar en un solo tipo patrón alimentario, y de hecho esto no me lo estoy inventando yo, hay una entidad en los Estados Unidos que reúne a los expertos más importantes del tema del mundo para analizar todos los puntos que califican qué tan buena o mala es una alimentación, una dieta. Entonces a cada dieta le miran esta dieta cómo le va con las enfermedades cardiovasculares, pero también cómo le va con la diabetes, cómo le va con la subida de peso, cómo le va con la insuficiencia renal. Y entonces le dan puntos y al final suman y miran cuál es esa la que mejor les va en todos sus aspectos de la salud. Y definitivamente las mejores son las basadas en plantas. O sea Las que una dieta alimentaciones. vegetariana es muy buena, ¿o no? Ahí voy a hacer un paréntesis porque a mí no me gusta el término vegetariano ni vegano porque ese es un término que se adjudica a una dieta que se concentra es en lo que no puedes comer. O sea, Es que tú no cierto. comas animales. De ahí en adelante, tú podrías estar cenando una soda con unas papitas a la francesa y estás siendo vegetariano Hmm. porque estás cumpliendo con el mandato de exclusión, no al consumo de animales ni productos de explotación de animales, pero estás comiendo una muy mala calidad de alimentos. Por eso a mí no me gustan ni tampoco les va bien a este tipo de patrón alimentario. Le va bien al basado en plantas. ¿Qué es un patrón basado en plantas? Es aquel que dice que el 95% de tus alimentos vengan de los alimentos que vienen de la tierra en su forma más integral posible, más original, que hayan pasado la menor cantidad de procesos posibles, como es por lo menos, por ejemplo, el proceso de cocción, pero que no hayan tenido que pasar por una fábrica donde los pulverizaron, donde les adicionaron, les quitaron químicos, y que consumas la menor cantidad posible de animales en cualquiera de sus presentaciones. No es excluyente, ¿cierto? Pero Claro. te descentraliza el consumo de proteína en la dieta que solo tiene que provenir de animales, sino que tú vas a empezar a encontrar proteínas, carbohidratos, grasas buenas en una variedad de alimentos vegetales impresionante, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo decir los patrones de alimentación basados en plantas no solamente tienen en cuenta que comas la mayor cantidad de plantas posibles, la mayor variedad posible, sino también la calidad con la que estos tienen que venir. No es lo mismo que yo me coma un pan de harina de quinoa que comerme la quinoa cocinada. La estrella, la dieta que más representa el patrón basado en plantas, tal vez sea uno de los ejemplos, es la dieta mediterránea. Ok. ¿Cierto? Por eso la dieta Sí. mediterránea, a la gente cuando uno le dice dieta mediterránea, inmediatamente se imaginan que todo tiene que ir con aceite de oliva y comida de mar. ¿Cierto? Eso Sí. es lo que es todo lo contrario. La alimentación mediterránea, que es la alimentación de los pobres en Grecia, de allá fue donde surgió, es basada en frutas, verduras, legumbres, semillas, tubérculos. ¿Por qué la única carne tal vez que es la que ellos comían era el pescado? Porque era gratis y podían irse en una balsa y cogerlo en el mar 2 o 3 veces a la semana, porque no tenían dinero para pagar un ciervo, un cerdo, una vaca, ¿sí? Entonces, por eso este patrón no incluye estos otros alimentos, sino de forma esporádica, lo que son las aves, lo que son la carne de cerdo, de resto, todas las carnes rojas. Entonces, se centra primero en las plantas. Ocasionalmente entre semana consumes productos que vienen del mar,
y muy ocasionalmente se consumen carnes, embutidos, ultraprocesados. Este patrón alimentario de la dieta mediterránea también cumple con aquello que dice que todo tiene que ser, la mayoría tiene que ser integral, en su forma original, como los campesinos podían cultivarlo ahí detrás de su, de su, de su locación ahí en esa antigua Grecia, que es donde se originó toda esta parte hacia el Mediterráneo. ¿Cómo evaluamos un alimento? Bueno, esto es muy importante. En mi libro realmente dediqué casi medio libro a esto porque no es culpa nuestra, quiero empezar por esto. No es nuestra culpa esta forma como vemos los alimentos. Esto ha sido también ni tampoco es parte, lo que voy a decir es porque yo piense que es parte de una terapia, de una campaña conspirativa de los negocios, del marketing. No, son cosas que se dan, ¿sí? Entonces nos llevaron a ver que los alimentos, a través de ciertas épocas que hemos ido pasando, la época de los 80, 90, donde dijimos que todo lo que trajera grasa era malo, luego entre los 90 y el 2000 empezamos a decir que todo lo que trajera carbohidratos era pésimo, luego entre el 2000 y el 2010 empezamos a decir que no, que todo lo que además trajera gluten era horrible. Entonces estas oleadas de fama y moda que la mayoría de veces se han desprendido de malas interpretaciones de la ciencia, nos han ido a moldear mucho la idea que tenemos de lo que es un alimento bueno o malo, y a la vez también ha creado una oportunidad para la industria, pues generar productos de moda que calen en ese constructo que está de moda en ese momento. Entonces, que ahora todo lo que trae gluten es malo. Perfecto, saquemos muchísimos productos gluten free, Gluten ¿cierto? free. Entonces, exacto. Entonces, eso nos va moldeando esta idea, ¿cierto? Y todos tenemos la idea de que un alimento es bueno o malo, principalmente en las cosas que no debe tener. Me explico. Yo pienso que un alimento es bueno si no trae azúcar, que no traiga grasa frito, que no traiga sal y que no traiga gluten. Para mí, entonces ya por default, todo lo otro que desde que no traiga eso está perfecto. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacerme un super chicharrón gigante y considero que es saludable porque no trae ninguno de los anteriores, ¿cierto? Y empiezo a abusar de ese alimento constantemente. Realmente esa no es la forma como se define esto, ni las calorías, ni cuántas calorías trae por porción un alimento. No es la forma. Las dietas más balanceadas no se centran en el conteo de calorías, sino en la calidad de los alimentos, y es lo que voy a explicar ahora. Parte de desvirtuar esto de las calorías, porque sé que está muy, muy metido, muy calado entre nuestra cultura. Lo ha definido pues esta pandemia de obesidad y esa teoría que teníamos antes de que la obesidad era una suma y resta de calorías. Entonces le tenemos miedo a todo lo que traiga calorías y todo lo juzgamos también en pro de cuántas calorías trae. Entonces esto me pasa muy seguido, si un banano que, no, es que él trae mucha azúcar, entre comillas, y además trae muchas calorías, yo prefiero mejor comerme una galletita de marca X que es light, que solamente trae 30 calorías y trae 0 azúcares. Estás comparando un alimento real que sí trae calorías, pero que además es un universo de otras moléculas que trae adentro, comparado con un procesado. En primera instancia, ¿qué es lo que define la calidad de un alimento? Es qué tantos componentes antiinflamatorios traiga dentro de sí, qué moléculas que disminuyan la inflamación traiga dentro de sí. Es lo primero. Si hablo en general de cuáles son los que más traen este tipo de moléculas, son todos los alimentos integrales que vienen de la tierra. Eso es un regalo que nos dio quienes creen en Dios, quienes creen en el universo, quienes creen en la evolución, pues será la evolución que nos brindó. Oigan, es increíble. Es que las plantas, todo lo que viene, y cuando digo plantas no solo estoy hablando de vegetales, las hojas, estoy hablando también de los frijoles, las lentejas, los garbanzos, que son las leguminosas, Divino. estoy hablando también de los frutos secos, estoy hablando de todas las frutas, ahí estoy englobando también todo lo que tiene que ver con las semillas, chía, jonjolí, girasol, calabacín. Oigan, una cantidad impresionante de raíces, traen una cantidad de antiinflamatorios impresionante. Eso es lo primero que define la calidad de un alimento. Lo segundo que define la calidad de un alimento es su integralidad, o sea, qué tan original viene para nuestro consumo. Lo tercero que define la calidad de un alimento, y esto es importante, es qué tanto me hace crecer bacterias buenas en el intestino o qué tanto me hace crecer bacterias malas en el intestino. Es decir, la relación del alimento con la microbiota intestinal. Esto es fundamental. Y definitivamente uno de los elementos claves es
Primero, que sea integral, que no traiga químicos que me pueden matar las bacterias. Y segundo, que traiga fibra, porque la fibra es el probiótico por excelencia. La fibra es una molécula muy grande, es el esqueleto de todas las plantas, es lo que le da su estructura durita, que las plantas puedan estar paradas, que la firmeza de la fruta, la firmeza de la hoja, eso es la fibra. Cuando yo me como este alimento, esa fibra no puede traspasar mis intestinos ni entrar a la sangre, sino que se queda circulando dentro de mis intestinos hasta el momento al que yo vaya al baño. Pero en ese tránsito y en ese circular por mis intestinos, ella se fermenta y hace que se alimenten las bacterias buenas, más no las malas. Es una cosa maravillosa. Por eso les decía al principio que la fibra ha sido una de esas moléculas reveladoras clínicamente y científicamente hablando. Ese es lo tercero. Cuarto componente importante de un alimento y que no tiene que ver con el alimento como tal, es la hora a la que te lo comes. Siempre será importante que el alimento, venga donde venga, tú trates de comértelo en los momentos que mayor luz del día hay. La luz del día, esto fue un premio Nobel de Medicina, llega a nuestros ojos y desde el ojo se activan los relojes del metabolismo que están en los órganos, en el hígado, en el páncreas, en el intestino. Se va la luz del día y ellos tienden a apagarse, por eso no se procesan igual las calorías, así vengan de alimentos muy buenos. ¿Ves? Entonces, ese es el cuarto componente importante. El quinto componente importante para que un alimento sea bueno o malo, si es que queremos hablar en esos términos, es qué tanto movimiento tienes, Adrián. Otra cosa que no tiene nada que ver con el alimento, pero que cambia por completo la ruta al interior de tu metabolismo que puede tomar un alimento u otro, siendo que cumpla un alimento todas estas cosas anteriores que dije que son buenas, pero me lo comí en un horario que no es el adecuado. Dios, no es tan beneficioso. Si esto sucede una vez eventualmente, que como tarde en la noche, hombre, vaya y venga, eso puede suceder, pero es que es el patrón nocturno que vamos teniendo todos cada vez más. Claro. Ahora, hablando de la importancia de la fibra, a usted creo que le dicen el doctor de las frutas, ¿cierto? Sí, así Cuéntanos es. por qué. Usted aboga mucho por las frutas. Me gusta. Sí, Adriana, te voy a decir por qué esto surgió de una indignación tremenda que en un momento tuve en redes sociales, porque veo personas que están generando una oleada de odio contra las frutas, los carbohidratos. De hecho, en Miami hay uno de ellos, otro está en Colombia, que tienen millones de seguidores y que lastimosamente le están quitando años de vida a la gente. O sea, de ese tamaño es, hablando científicamente hablando, ¿cierto? Hablando científicamente acá, de ese tamaño es la situación y me indignó mucho además porque, Dios, ¿cómo vamos a rechazar las frutas? Países fruteros como somos nosotros los países andinos, la mayoría, por lo menos los que estamos hacia el meridiano, hacia el Caribe, a la línea de Ecuador, somos países tropicales que mantenemos frutas todo el tiempo. Las frutas, si hablamos de su costo y del valor nutricional que tienen, son el alimento más barato que existe por la cantidad de nutrientes que traen por cada peso que cueste, ¿sí? Por los años de vida que nos dan, por el peso de la evidencia científica de más de 50 años de investigación. Entonces, debido a esto empecé a abogar un poco para no entrar en confrontación directa porque no es necesario, además las redes sociales no son el escenario para dar discusiones académicas. Entonces más bien me di a la tarea de educar desde la ciencia, educar sin intereses secundarios, ¿sí? Yo no quiero que la gente venga a consulta conmigo, no quiero que la gente me compre X producto a mí porque ni siquiera los tengo, no, yo quiero que la gente viva, ese es mi propósito de vida. Y dentro de esos, pues está que hay que comer frutas, y no poquitas, mínimo 4 al día, ¿sí? Diferentes, mordidas, no en jugos, no en batidos, no, cómetela. La fruta es la comida más barata y además la mejor comida rápida del mundo. La tienes que mantener en tu bolso por el tráfico, porque vas para la casa y te dio hambre, te dio ansiedad. Cómete una fruta. ¿Sí? Esta es tu mejor elección. Entonces, en aras de eso empecé una campaña en todo mi ecosistema digital, Adriana, a educar siempre desde la ciencia, siempre con el respaldo científico y además de experiencia clínica, porque es que esa es una cosa que ignora mucho la gente. Para la gente, desde que el fulano que está publicando esto ponga abajo que esto es un artículo tal, la gente siente que eso ya es la verdad. No. La ciencia y la medicina o la nutrición basada en la evidencia, es decir, aquella que se apoya en artículos y estudios científicos, siempre tiene que ser complementada por la experticia clínica, por la formación clínica. Yo llevo estudiando 20 años,
20 años, 20 años de universidad, de posgrados, de maestrías, etcétera, etcétera, pues para poder llegar a darle contexto a tanta información teórica y poder dar una interpretación clínica. Entonces, en aras de eso empecé a hacerme muy conocido por esto de las frutas y me pareció lindo, me pareció un tributo a nuestra cultura, a nuestra área geográfica en la que vivimos y empezaron a apodarme el doctor de las frutas, Casamed, el doctor de las frutas, el doctor de las frutas. Ahora cuéntanos finalmente su libro, o sea, dónde las personas pueden adquirirlo. Adriana, muchas gracias. El libro es un proyecto que inició hace más de 7 años con la recopilación de información científica. El libro se llama Doctor, entonces, ¿qué cómo? Que es la pregunta clásica. Que Y nos es hacemos un qué, todos. y es un qué, o sea, qué tipo de alimentos, y también un cómo, porque la forma como prepares un alimento puede transformarlo y hacerlo pasar de ser bueno a de pronto no tan bueno, la forma como lo prepara. Entonces el libro trata de afrontar esta pregunta, dice, doctor, entonces, ¿qué cómo? Y debajo dice una respuesta basada en más de mil estudios científicos, porque de eso se trata, con todas las referencias bibliográficas que ustedes pueden acceder. El libro está por la editorial Planeta Libros, se va a lanzar ahora en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es en abril de este año, y es cuando vamos a poder adquirirlo tanto en medio físico como en medio digital para Kindle, por Amazon. Esto es un tema que, primero, por el tamaño que tiene, por el interés que suscita en la mayoría de la población, por la necesidad que tiene la población de saber de esto, saber de nutrición es tan importante como saber de finanzas personales. Hoy en día eso Así es mismo. transversal a todos lo tenemos que saber. Y también por la pasión que tengo por esto, por todo lo que le debo a este mundo. Yo soy médico especialista en medicina interna, o sea, las enfermedades del corazón, pulmones, hígado, riñón, de la sangre, de la anemia, de la diabetes. Me cansé de no poder hacer más por los pacientes más allá de prescribirles fármacos que en un momento son un gran puente, una gran ayuda, pero nunca llevaba la curación a los pacientes. Y crecí en esa escuela médica donde me enseñaron que no había reversa ya para la diabetes, para la obesidad, para los infartos de corazón. Cuando empecé a ver otro mundo de ciencia también igual de válida, la misma que se rige por el método científico, y es que la alimentación es ese medicamento, esa polipíldora que te puede ayudar a todo. No es fácil, pero los invito a todos a que lo consideren y para este 2024 lo pongan como una de sus prioridades, porque realmente si no arrancas por ahí, por una buena base nutricional, no te desgastes comprando suplementos, no te desgastes comprando tratamientos, no te desgastes comprando o haciéndote cosas extrañas homeopáticas. Eso viene después de que tú tienes una excelente base alimentaria, de calidad alimentaria. Le debo mucho a esto, le devolvió la vida a mis padres, que casi los pierdo a muy temprana edad mía, a mi padre 2 infartos de corazón, a mi madre un cáncer invasivo de seno, y ver cómo han vuelto a la vida absolutamente intactos, íntegros, ya más de 15 años, cada vez mejores, pues creo que esto lo merece conocer el mundo entero. Y Qué que fuera un bendición. caso aislado, pero es que esto es la ciencia de millones y millones de personas estudiadas. Entonces, lo merecemos conocer, merece llegar a todo el mundo. Y también, en últimas, por eso te agradezco mucho por abrirme el espacio de tu comunidad, Ariana. Muchísimas gracias, doctora. No, a ti un abrazo grande, feliz término de día y de resto de meses, donde quiera que nos estén escuchando, el día que nos estén escuchando, espero que esto les haya aportado algo. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, yo les voy a dejar en la caja de descripción el contacto del doctor Zapata para quienes quieran contactarlo puedan hacerlo. Además, él tiene un podcast súper interesante, así que les recomiendo que lo sigan. Si les gustó este contenido, denle like, activen la campanita, compártanlo y si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Chao.